Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a la Junta de marzo del 2024. Esta reunión es por y a favor de los californianos al trabajar juntos para combatir el cambio climático. Vamos primero a identificar las dos salidas más próximas. En caso de que suene la alarma, tenemos que evacuar el salón. Lleve sus efectos personales, use los letreros de salida, no use elevadores y no puede usar las escaleras. Se le dirigirá a un vestíbulo protegido. Recuerde al salir obedecer las señales de tráfico y tenga precaución al cruzar la calle. Información sobre la traducción al español. El idioma no debe ser una barrera al proteger el aire y tierra. Estamos transmitiendo simultáneamente en inglés y en español. Haga clic en el banderín arriba en calvarycycle.ca.gov para escuchar la transmisión en español. Si está en persona en el auditorio Byron Share, tenemos aparatos de traducción simultánea. Avísenle a uno de los miembros del personal. El primer punto en la agenda del día de hoy es el reporte de la directora interina Crystal Acierto está aquí para su primera junta como directora. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy y de acompañar al equipo de Calvary Cycle. Son momentos muy emocionantes en Calvary Cycle al avanzar en nuestros programas de reciclado de envases de bebidas y otros artículos. Estamos avanzando con la formulación formal de la norma para SB 54 y SB 1013 sobre las cooperativas de los vendedores de envases de bebidas envasadas. Pedimos que ustedes nos den sus comentarios. Sé que hemos estado participando de manera informal en ambas cosas, pero esperamos tener las conversaciones más a fondo en meses venideros. También anuncios sobre subvenciones que se han concedido para el 1013. Zoe, yo sé que va a hablar más al respecto, pero quiero subrayar algunas subvenciones que se van a anunciar hoy, incluyendo la composta comunitaria, estas subvenciones para comunidades de las naciones tribales. Muy contenta por esto. El último ciclo de solicitud de subvenciones estaba abierto únicamente a las naciones tribales. Vamos a anunciar más al respecto después. Muchas gracias por tenerme aquí en esta mi primera junta. Estoy muy contenta de verlos a todos aquí. Quiero seguir la conversación, quiero trabajar estrechamente con ustedes por el tiempo que me toque estar aquí en este papel. Marzo es un mes muy importante para el cambio completo en el reciclado en California. Tenemos dos reformas muy importantes. La subdirectora de la economía circular, Zoe Heller, nos acompaña con actualizaciones. Buenos días a todos. Como dijo Cristal, estamos muy contentos de anunciar que SB 54, que es la Ley de Responsabilidad del Productor y Prevención de la Contaminación de Plástico, ya se presentó ante la Oficina de Derecho Administrativo el 27 de febrero y el 8 de marzo ya se publicó. El periodo de comentarios termina el 23 de abril, cuando vamos a tener una reunión híbrida pública para los comentarios. Nos reunimos anteriormente este mes, el Consejo Asesor, nos vamos a reunir otra vez 2 veces en abril. Anótese en la lista de correos para que mantenerse actualizado sobre todas las noticias recientes que vienen. Vamos a cambiar a SB 1013. Este programa de reciclado de envases de bebidas que tiene que ver con las cooperativas de los vendedores de bebidas en envases y la reglamentación se presentaron ante la Oficina de Derecho Administrativo el 4 de marzo y el 15 de marzo se abrió el periodo de comentarios. A partir del 15 de abril, los vendedores en áreas donde no hay reciclado podrán
hacer la redención en la tienda o a través de una cooperativa. Ya el dealer no va a tener que pagar $100 al día en lugar de canjear. Agradecemos los comentarios que hemos recibido en los talleres de trabajo informales para el 10-13 y para el 54. Hemos tomado en cuenta sus comentarios para la reglamentación que ustedes estarán leyendo y comentando al respecto ahora. Pueden presentar sus comentarios a más tardar el 30 de abril o acompáñenos el 30 de abril para la reunión pública aquí en CalEPA. Regístrense por correo, por internet para participar localmente. Pasando ahora a AB 2440, la ley de reciclado responsable de baterías que requiere que a través de una organización de buena administración se recolecten estas pilas usadas. Vamos a tener un taller de trabajo el 3 de abril a las 10 de la mañana para escuchar comentarios sobre la normativa en borrador. Pueden participar en persona o remotamente. Anótense en la lista de correos para recibir actualizaciones periódicas sobre el programa. Más de $500,000 en subvenciones se otorgaron para las comunidades tribales en California. Vamos a ver un video rápido de cómo el programa de composta verde ayuda a combatir la contaminación, fortalece la economía y alimenta a la gente necesitada. Vecindario por vecindario, California está combatiendo el cambio climático reciclando la comida residual en lugares como este que está en San Diego. Esto tiene todo tipo de residuos de comida, lo que de otra manera hubiera ido a un relleno sanitario, lo convertimos en tierra que regenera nuestros terrenos y ayuda a cultivar comida para la comunidad. Estamos otorgando fondos a través de un fondo de subvenciones y hemos podido crear 117 sitios de composta y también 418 árboles y ha evitado que 500,000 de toneladas vayan a dar a un relleno sanitario igual a quitar 597 autos de la carretera. Estamos sanando el medio ambiente. Se esperan muchos más participantes con 4.7 millones de dólares más para los programas comunitarios. Queremos tomar los nutrientes y reintegrarlos a la tierra. Reabastecemos la tierra, construimos comunidad al hacer esto. El individuo puede ver que la cáscara de plátano se convierte en composta que nutre la tierra y podemos ver cómo completa el ciclo. La siguiente ronda de subvenciones de composta se darán a más comunidades y tribus. Estamos construyendo nueva infraestructura con nuevos senderos para un futuro libre de residuos. Cualquiera puede compostear y todos deben hacerlo. Es fácil y es la manera en que uno como un individuo puede construir la comunidad del futuro. La subdirectora Zoe Heller tiene un anuncio para estas subvenciones. Estamos muy contentos de anunciar $510,000 para 8 proyectos comunitarios de composta en tierras que están bajo la administración de las naciones tribales en California. La cantidad mínima fue $25,000, cantidad máxima $100,000 para un solo solicitante. Estos proyectos incrementan la capacidad de las comunidades tribales de operar operaciones de composta a pequeña escala. Después tenemos el programa de subvención para sanear las granjas y los ranchos. Casi $85,000 se concedieron a Contra Costa y al condado Tulare para poder limpiar lugares donde se cultivan árboles de nueces y otro equipo para impedir. Hemos ayudado a más de 1,000 de sitios para evitar que haya basura en estas granjas y ranchos. Les recuerdo que tenemos diferentes subvenciones que se tienen que presentar a más tardar el mes que entra para el saneamiento de granjas y ranchos, llantas residuales y envases de bebidas. Seguimos aceptando solicitudes para el préstamo para desarrollo de mercados de reciclado. Vamos a pasar ahora a las alfombras o carpetas. Hay un programa. Nosotros recibimos la enmienda al plan de contingencia de CARE ya enmendado el 5 de febrero y tenemos que contestar a más tardar el 5 de abril.
Debemos aprobar o condicionalmente aprobar o desautorizar esta enmienda a más tardar el 5 de abril. La decisión del departamento se anunciará en la junta del 8 de abril o puede ponerse en la lista de correos para recibir información sobre la decisión. CalRecycle ha actualizado el sistema de comentarios públicos para facilitar presentar sus comentarios. California quiere sus comentarios sobre todas estas cuestiones. Por favor, hagan un comentario en cualquiera de los temas que están en la agenda del día de hoy en persona o por teléfono. Hay micrófonos para que quienes están en persona, si nos acompaña remotamente, puede llamar con su comentario. Haga clic en el banderín que está en la parte superior y siga las instrucciones paso a paso. Vamos a contestar estos comentarios al final de la junta. Queremos actualizarlos sobre una próxima periodo de comentarios y un taller de trabajo que va a ser el 8 de abril a las 10 de la mañana. Queremos escuchar sus comentarios sobre la recuperación de residuos electrónicos y ajuste al pago anual. Cada año tenemos la responsabilidad de actualizar este costo. Acompáñenos en persona o regístrese para participar remotamente el 8 de abril a las 10 de la mañana para un análisis de los costos y ofrecer recomendaciones sobre las tasas de pago. Ahora vamos a pasar, tenemos que autorizar o desaprobar cada reporte de revisión cada 5 años. El condado de Santa Clara presentó su reporte a 5 años y no hay ninguna modificación en este momento a este documento. Este punto quedó autorizado. CalRecycle también autorizó 2 contratos al trabajar juntos para evitar que más llantas vayan a dar a rellenos sanitarios. Pueden encontrar el alcance de trabajo para la evaluación del estado de residuos en el contrato de tecnologías para la desvulcanización de llanta de hule de llantas. Tenemos la posibilidad de trabajar con la Universidad de Houston para el máximo de $425,000. Este contrato va a explorar la desvulcanización de las técnicas o la tecnología para el hule aulado de llantas residuales. Vamos a reducir la dependencia en hule virgen en rellenos sanitarios con llantas residuales y también en las emisiones de energía derivado de esto. El contrato va a comenzar en mayo 2024 y terminará en junio de 2026. Y también vamos a tener otro contrato sobre los impactos ambientales del material TDA que se usa en trabajos de ingeniería civil y también en concreto de asfalto aulado. Este contrato de $98,500 se hizo con la Cal Poly en la Universidad de Humboldt para evaluar los impactos de usar este hule residual en concreto de asfalto aulado. Los resultados de este estudio se incluirán en 2 reportes para encontrar maneras de minimizar impactos ambientales posibles. Se anticipa que el contrato comenzará a principios de mayo del 2024 y terminará junio de 2026. Ahora, eh, el subdirector Mark DeVee se encuentra aquí con un anuncio. Buenos días, Mark. Buenos días, María. Gracias. Cada primavera, el programa de llantas de CalRecycle traslada fondos no usados a subvenciones para actividades que se identificó que necesitan fondos adicionales. Este año fiscal hay $3.2 millones disponibles para su reasignación. $517,973 se dirigirán a financiar 13 jurisdicciones en la lista B para el programa de subvenciones de amnistía para llantas residuales y también vamos a usar casi 900,000 para modificar el sistema de cumplimiento del acarreador de llantas residuales y su manifiesto que se aprobó a través de la ley 1131 y $896,000 serán para un contrato para el Centro de Investigación sobre la Pavimentación en California sobre el uso de concreto
de asfalto a un lado. Los fondos residuales se regresarán al fondo principal de llantas. Y yo quiero seguir hablando sobre las llantas residuales. Quiero que todo el mundo sepa que el plan a 5 años para la gestión de llantas residuales en su edición número 12, que abarca el año fiscal 2023 a 2024 a 2028, se publicó ya en el portal del departamento. Pueden acceder al mismo a través del catálogo de el mismo. Vamos a pasar a los residuos sólidos y vamos a ver ahora un video sobre los residuos sólidos y los permisos de estas instalaciones que manejan residuos sólidos, con un repaso general de la normatividad en California y una actualización de cómo nos encontramos en cuanto a los permisos. Permisos y exenciones. Proteger la salud de los californianos y su tierra, aire y agua es un trabajo muy grande. Las dependencias locales, estatales, desempeñan un papel importante para hacer cumplir nuestra normatividad. En California, las instalaciones de residuos sólidos tienen que procesar los permisos y hacer cumplir la ley, incluyendo rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, instalaciones de composta y otros. Debemos verificar que los permisos cumplen con la reglamentación. Solamente se pueden autorizar los permisos que están bajo la autoridad de Kai Recycle y de la autoridad legal. Las exenciones de emergencias permiten cambios provisionales a los requisitos en respuesta a desastres locales o estatales. Las dependencias de cumplimiento de la ley local pueden autorizar el permiso, que es válido por hasta 120 días y puede ampliarse. Cal Recycle tiene que estudiar esta solicitud de exención y puede limitar, suspender o ampliarlo. Para instalaciones de llantas residuales, procesamos solicitudes, emitimos y hacemos cumplir los permisos, y esto incluye requisitos para asegurarse de que las llantas se almacenen y procesen de una manera que reduzca el riesgo potencial de incendios y vectores como moscos. Busquen en CalRecycle para recibir información más actualizada. Los permisos que se otorgaron en el último mes. En el condado de San Bernardino, el departamento estuvo de acuerdo con la dependencia local y estuvo de acuerdo el 20 de febrero de este año de una modificación en su permiso para One Stop Landscape Supply Inc. Se tenía que tomar acción a más tardar 5 de abril de este año. Nuevo en la agenda de este mes, el condado de Riverside, en el relleno sanitario El Sobrante. Esta es una instalación de residuos sólidos modificados. Se tenía que tomar acción a más tardar 22 de abril de este año. Un estudio preliminar del permiso incluye los siguientes cambios propuestos: actualizar el nombre del operador y dueño, corregir la profundidad máxima existente, actualizar el año de cierre estimado y actualizar las siguientes secciones del permiso. La sección de determinaciones, los documentos que describen y o restringen la operación de la instalación, la sección de automonitoreo y las condiciones de la agencia de aplicación de la ley local. Condado de Los Ángeles, Southern California Disposal Companies Recycling and Transfer Station. Esta es una instalación de residuos sólidos modificados. Se tenía que tomar acción a más tardar 27 de abril de este año. Un estudio preliminar del paquete del permiso incluye los siguientes cambios propuestos: actualizar el domicilio de la instalación, actualizar las siguientes secciones del permiso, la sección de las determinaciones, sección de prohibiciones, los documentos que describen la operación de la instalación, el automonitoreo y también las condiciones de la agencia local de ejecución de la ley. Para la ciudad de la ley, CWSDTLA, una estación de transferencia y recuperación de materiales. Este es un permiso de residuos sólidos modificados. Se tenía que tomar acción a más tardar 27 de abril de este año. Estudio preliminar indica los siguientes cambios propuestos: actualización de la descripción legal de la instalación, las conclusiones y los documentos que describen y o restringen el diseño de la operación,
y también automonitoreo y también la sección de condiciones de la Agencia de Ejecución de la Ley Local. Pueden encontrar más información sobre cualquiera de los puntos de la agenda del día de hoy. Vayan al portal de CalRecycle, hagan clic donde dice Public Meeting y a media parte del portal si están buscando una liga a la agenda y la notificación del público. Ahora vamos a comentarios del público. Primero, cualquier comentario de las personas que están presentes aquí en el salón. Si tienen algún comentario o pregunta, pasen al micrófono que está a mi izquierda. Creo que no hay ningún comentario público. Y después vamos a aceptar los comentarios por personas que nos acompañan remotamente. Por favor, activen su micrófono cuando les toque el uso de la palabra. Buenos días, Chef John Lavey, con Reciclado Means aquí en Sacramento. Directora Acierto, bienvenida. Son momentos muy emocionantes en el programa con muchos cambios, pero lo que no veo es que se abra algún nuevo centro de reciclado en el norte de California o que se vaya a formar alguna cooperativa en el norte de California. Actualmente California tiene 6.141 centros de redención o de canje en California, pero únicamente oímos hablar de los 1.250 centros de reciclado. Hay 4.891 tiendas que están dispuestas a canjear un número ilimitado de contenedores o envases CRB. Es difícil encontrarlo en el portal, es algo que he pedido y espero que esto se pueda hacer rápidamente, combinar la lista de centros de reciclado con la lista de tiendas que están dispuestas a recibir envases para canjearles, para que se presenten todas las ubicaciones y así la gente quiera ir a la ubicación en tienda, sobre todo en el norte de California. Sé que se puede hacer muy rápidamente, no se requiere de legislación ni normatividad. Pido su apoyo para eso nuevamente. Tenemos también las reglamentación en borrador que salió la semana pasada, bastante extenso. Vi algunos de los comentarios del proceso informal anterior, que fue muy bueno. Lo que no vi fue que el departamento claramente defina el estándar de comparable y suficiente según se identifica en SB 1013, porque las zonas han cuadruplicado en su tamaño y el personal está haciendo referencia a 1451, que dice que el centro de reciclado tiene que estar abierto 30 horas, pero eso es cuando las zonas eran únicamente 0.7 millas cuadradas y ahora se han cuadruplicado. Así que les pido que estudien esto nuevamente y que amplíen lo que es comparable y suficiente en un sistema de redención para el consumidor y no solo regresar al status quo, porque el 1013 cambió las reglas y parece que le pidieron al personal que definiera nuevamente lo que es comparable y suficiente porque las mismas 30 horas era suficiente para 0.7 millas cuadradas, pero no para 3.1 millas cuadradas, porque se cuadruplicó el tamaño. Dentro del programa, eh, he escuchado gente que dice queremos que se cumpla la ley, el departamento todo quiere que se cumpla la ley. Sabemos que si no le pagamos lo suficiente al consumidor, eso sería una gran contravención y nadie quiere hacer eso, pero lo que ocurre día a día es que los centros de reciclado, el departamento no les está pagando lo que les corresponde porque el sistema por contador, por cuenta, no funciona. Les voy a enseñar por qué no funciona. Tenemos aquí los nuevos envases de vino y licores destilados. Varios centros de reciclado nos los han llevado a nuestras instalaciones y el 60% no se les ha pagado lo suficiente. Están pagando 25 centavos por cada uno de esos y les estamos dando 5 centavos o 10 centavos. Cada vez que aceptan algo así del consumidor, no se les está pagando lo suficiente. Esto lo podemos corregir rápidamente.
Tengo aquí 50 botellas PET de agua. Los ingenieros que fabrican estos son muy inteligentes, cada vez son más ligeritas. Estas 50 envases de agua le da al consumidor eh, muy poco, pero esta bolsa pesa 1.2 onzas, lo que quiere decir que el centro de reciclado debería de recibirá $1.60. Entonces, el consumidor, si entrega 50, se les está pagando de menos 90 centavos y no hay manera en que puedan recuperar esa cantidad, ese dinero. El personal del departamento, de hecho, le da la instrucción al centro de reciclado que contravengan las leyes haciendo una división de ambas. No debemos hacer eso. El consumidor es muy inteligente. Por cuenta, sabe que cada vez pesa menos y que la tasa segregada por libra no es correcta. Mucho consumidor se presenta, entrega 50, se sale y regresa con otros 50, se sale, regresan con otros 50. CalRecycle dice que eso es permisible. Pesos y medidas lo pensaría de manera diferente, porque eso es dividir la carga. Hay una solución que se puede hacer administrativamente, es un cálculo matemático. Yo se lo presenté al personal, este cálculo. Creo que esto se puede remediar rápidamente, porque donde esto se aplica realmente es, ustedes están anunciando 40 millones para las subvenciones de innovación para lugares donde se dejan envases. Estos son programas donde donde es por cuenta. Ahí se va a perder 5 a 10% y quizás 15% del valor CRB, porque la fórmula por cuenta y por peso es incorrecta. Cualquiera que esté iniciando un programa por cuenta contando con estos sistemas innovadoras deben de darse cuenta que están sufriendo una pérdida de 5, 10 o 15% de pérdida del valor de CRB. Las Vegas se formó ganando 3 centavos, 5 centavos por cada apuesta y se construyó toda esa ciudad porque quienes apostan pierden ese porcentaje pequeño. Con este sistema por cuenta, donde se cuenta cada envase, cada persona que está solicitando una subvención de innovación, hay mucho que atrae, pero hay una trampa ahí porque el sistema donde se paga contando el envase tiene que corregirse y se puede corregir, solo requiere un poco de programación. Les pido su ayuda, si no, las subvenciones que se van a dar van a perjudicar a la gente y 3, 4, 5 años después vamos a tratar de entender por qué fracasó el programa. Cuando debía crecer y mejorar, podría empeorar. Hablé ya de agregar nuevo material al programa. Eso quiere decir más vidrio, más envases PET. No vi que subieran las tasas por material mezclado. Eso es algo que se tiene que hacer por ley para pagarles a todos los participantes lo que les corresponde del CRB que esté en sus materiales mixtos. En los programas donde se recoja en la casa hay más PET, más vidrio, por lo que la tasa de CRB se debe de cambiar. Creo que por ley se tiene que cambiar cada 1 de abril. Y también quiero pedirle al departamento que estudie una tasa de materiales mezclados para el año 2025 porque no queremos estar pagando de más para el material y que mucho material no esté etiquetado cuando lleguemos al 2025, que puede ser un programa para el centro de reciclado. Eso va a requerir legislación porque lo eliminaron. Estamos pidiendo que se incorpore nuevamente. Las botellas de vino, el consumidor puede pagar 10 centavos como depósito y la botella pesa en promedio 1.8 a 2 libras, así que van a pagar 10 centavos y les va a redituar 20 centavos. Es una buena inversión si se hace por libra. Yo les pido que vean el programa de Hawái, donde tienen una tasa que se paga para botella pequeña y otra para botella grande, para no pagar de más para las botellas de licores que se entreguen. No queremos
pagar de menos, pero tampoco queremos pagar de más, y esto se aplica a la tasa para material mezclado. Finalmente, la certificación sigue siendo algo de preocupación en cuanto a cuáles de los sitios reciben permisos. Hace una semana o dos vimos $140,000 que se le pagó a una instalación aquí en Sacramento. Todo el mundo me preguntó y yo dije, bueno, son noticias viejas, pero en cuanto este sitio superó el periodo de 5 años, se les recertificó como procesador y se les recertificó como centro de reciclado a 200 yardas de otro centro de reciclado que no había hecho nada que estuviera mal hecho. Si ya tenemos centros de reciclado, no hay que poner otro próximo. Estoy escuchando de amistades en el sur de California que centros de reciclado se están certificando a 10 pies de un sitio de reciclado que ya lleva 10 años de existir ahí. Esa persona va a perder lo que se le paga por el manejo, de la manera en que se ha ampliado la zona y las zonas que traslapan. Otros dos sitios van a perder lo que se les paga por el manejo. Necesitamos más centros de reciclado, pero no uno al lado del otro. Utilizan su criterio para no certificar sitios que están uno al lado del otro, que va a perjudicar económicamente a sitios ya existentes. Bienvenida a su nuevo puesto. Espero poder apoyar de la manera en que se requiera. Gracias. Gracias, Jeff. Fue mucho lo que se comentó. Espero que podamos seguir con nuestras conversaciones. También vamos a tener una junta programada para aprender más de parte de usted sobre estas inquietudes. Y en cuanto a la ley 1013, por favor, presente sus comentarios a través del proceso formal para que esto se incluya y se evalúe. Muchas gracias por todos sus comentarios. ¿Otro comentario en persona? Buenos días, equipo de Cal Recycle. Me da gusto verlos. Yo soy Martin Narrow. Yo soy director y fundador de Recycle Tech. Nosotros ofrecemos eh, RVMs a granel manejados por inteligencia artificial. Actualmente estamos operando un programa piloto de Cal Recycle en Cupertino y vamos a ampliarlo a Sunnyvale el día 2 de abril. Así que estamos muy contentos por eso. Yo estoy aquí el día de hoy porque quiero compartir algunas cosas que hemos aprendido en los últimos 3 años sobre los sistemas RM a granel. Primero, lo que nos han dicho los clientes a los que servimos en la ubicación piloto. Número uno, muchos de los clientes que usan nuestro sistema nos dicen que agradecen poder usar un sistema basado en el conteo, porque así pueden correlacionar fácilmente el número de envases que están reciclando con lo que están ganando de dinero. Un envase pequeño, 5 centavos, uno grande, 10 centavos. Es fácil entender. Ahora, basado en peso es más complejo. También agradecen cómo un RVM a granel puede manejar cientos de envases en un tiempo limitado, y los RVMs tradicionales uno por uno, por lo que el proceso es más lento para que se les pague su dinero CRV. También hemos tenido experiencia hablando con muchos centros de redención de canje en todo el estado de California. Algunas de las conclusiones son que los sistemas RBM a granel tienen la capacidad de ayudar al centro de canje a reducir el costo de mano de obra al implementar un modelo en que se autoprocesa el individuo. Ahora podemos tener a un individuo que esté ahí para apoyar y para controlar, y que dirige a los clientes a diferentes sistemas de canje, donde ellos van alimentando uno a uno sus propios envases. Así se cumple con la reglamentación y se reduce el fraude, porque conforme el sistema fluye a través de un sistema RVM, se puede usar eh, un sistema automatizado para ver qué es, si merece CRB y que no se le debe pagar CBR. Pero los centros de redención están a riesgo de perder los pagos de CRB debido a la variación
de conteo con peso que mencionó Jeff. Nosotros queremos trabajar con CalRecycle al respecto para que el sistema sea más económicamente sostenible. Algo que también quiero preguntarle a CalRecycle es, tenemos un calendario para resolver estas discrepancias en el pago cuando comparamos conteo con peso. Podemos hablar de esto después. Otra cosa que quiero mencionar es que muchos centros de canje o redención están preocupados de presentar estos RVMs donde se va alimentando uno por uno con capacidad limitada en una zona donde se carece de servicio, porque podría cambiar a que sea una zona que sí tiene servicio. Entonces limita el material que se puede aceptar dentro de esa zona. Entonces tenemos pensado, hay un plan de cómo cumplir con la compra del material CRB para cumplir con las demandas de la zona, o hay un volumen de envases que se tienen que aceptar dentro de la zona para que se considere que esa zona sí cuenta con servicio. Bienvenida, Cristal. Estos son algunos de los comentarios que yo tenía. Gracias por darnos el tiempo para ofrecer comentarios de público. Muchas gracias y gracias por sus comentarios. ¿Algún otro comentario? Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios en línea. Si usted está pidiendo hablar remotamente, una vez que se le dé el uso de la palabra, active su teléfono y se le indicará si le toca con los últimos números de su teléfono. 9942 es la primera persona. Por favor, active su micrófono y ofrezca su comentario. Vamos a darle unos segundos y si no, pasamos a la siguiente persona. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenos días y bienvenida a la directora Cierto. Yo soy Nadia Ameri de Recycling Innovations. Quiero llamar su atención al nuevo centro de reciclado propuesto que va a abrir a 10 pies de donde estamos nosotros en el Boulevard Reseda. Nosotros tenemos 10 años de existir y de servir a la comunidad. En el área de Van Nuys hay cerca de 70 centros de reciclado en una zona limitada. Hay hay material insuficiente. En el condado de Los Ángeles tenemos una tasa de redención de más del 80%. Si se autoriza este nuevo sitio, todos los demás sitios ya existentes estarán perjudicados económicamente. Recycling Innovations, vamos a perder lo que se nos paga por el manejo, incrementarán nuestros costos y hará que cerremos o que cierran otros sitios también. Hemos trabajado sin cesar durante esta década para perfeccionar nuestras operaciones y no merecemos que se ponga en riesgo el que cierre nuestro negocio. El nuevo sitio propuesto no va a incrementar la conveniencia para el consumidor, va a perjudicar a los centros ya existentes y esto ocasionará daño al programa. La ley de envases indica que el propósito de la división es crear y mantener un mercado donde sea lucrativo establecer suficientes centros de reciclado y ubicaciones que le ofrezcan al consumidor una oportunidad de reciclado conveniente, que el departamento autorice un nuevo centro de reciclado, sobre todo a 10 pasos de un centro ya existente que ha estado operando 10 años, no le ayuda al programa, le perjudica y hace que otros recicladores tengan una operación menos lucrativa. El departamento tiene la responsabilidad autor y el deber de negar una solicitud para un nuevo centro de reciclado en zonas donde ya hay suficientes oportunidades de reciclado. Pido que tomen esto en cuenta, que nos apoyen y que cumplan ustedes con la intención detrás de la ley. Por favor, encuentren una solución a situaciones como esta. Bien, gracias por su comentario. ¿Algún comentario del panel?
el nombre, por favor, de quien llamó. Nadia Amari de Recycling Innovations. Muy bien, muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Y ahora pasamos al teléfono 0392. Active su micrófono y por favor díganos a qué organización pertenece. Buenos días, yo soy Susan Collins, soy presidente del Instituto de Reciclado de Envases. El mes pasado hablé de los errores en el presupuesto del gobernador. El saldo del fondo son 538 millones al 30 de junio del año pasado, pero el mismo saldo se reporta acertadamente en el reporte de CalRecycle a la oficina del controlador como 830 millones, una diferencia de casi 300 millones de dólares. Este fue el reporte financiero que firmó la directora y que prepararon los contadores de CalRecycle. Hay también muchos otros errores en el reporte del gobernador de la declaración financiera del año anterior. Tengo entendido que un comité votará sobre estas cifras esta semana y ellos quizás no están enterados de este error de 300 millones. Reportar acertadamente el presupuesto de años anteriores y a futuro es indispensable para el manejo correcto del programa. Mis preguntas son, ¿qué ha hecho CalRecycle para informarle a la legislatura de este error en el presupuesto del gobernador? ¿Y qué ha hecho CalRecycle para trabajar con el Departamento de Finanzas para corregir este error en el saldo existente? Y también quiero felicitar y darle la bienvenida a la directora interina. Gracias. Muchas gracias, Susan. Puedo decir en cuanto al presupuesto del gobernador y lo que nosotros internamente estamos evaluando en cuanto al saldo del departamento. Algo normal en el proceso es llevar a cabo una reconciliación durante todo este tiempo hasta otoño. Como se ve, no se pudo hacer esta reconciliación con el Departamento de Finanzas. Esto se señaló públicamente en el presupuesto del gobernador. Pero a través de un proceso estándar de presupuesto estamos trabajando con el Departamento de Finanzas para reconciliar el fondo y entendemos que lo que se dio a conocer públicamente no había pasado por esta reconciliación. Estamos trabajando con el Departamento de Finanzas y con base en una reconciliación preliminar, entendemos que hay inquietud en cuanto a algunas de las propuestas que se han dado a conocer para soluciones al Fondo General. Como probablemente sabrá usted, 100 millones de dólares se incluyeron como un préstamo al Fondo General. Este préstamo incluyó terminología de que el préstamo se repagaría de inmediato si este préstamo pudiera impactar los gastos de los programas y con base en nuestra reconciliación preliminar con el Departamento de Finanzas determinamos que esto podría potencialmente afectar los gastos, por lo que ya estamos trabajando para repagar ese préstamo de 100 millones, por lo que esa cantidad ya se reintegró. En los siguientes meses y semanas vamos a seguir trabajando, tratando de reconciliar el fondo con el Departamento de Finanzas, que incluirá una reevaluación del préstamo de 125 millones que se incluyó en el presupuesto. Ahorita es muy temprano para determinar si se va a recuperar esa cantidad por ellos o no, pero sí, consideramos que eso podría tener un impacto negativo, por lo que no seguiríamos adelante con esto. Es demasiado pronto para decir algo al respecto. Seguiremos trabajando con el Departamento de Finanzas y esperamos tener una reevaluación más formal. Agradecemos mucho sus comentarios. Obviamente, este es un fondo muy importante que apoya muchas actividades muy importantes. Seguiremos monitoreando esto muy estrechamente internamente y con el Departamento de Finanzas. Todo esto ya lo compartimos con la legislatura. Hay una audiencia mañana donde creemos que esto se va a discutir, por lo que nuevamente compartiremos esto con la gente en la Junta mañana. Agradecemos su interés y espero que esto ofrezca mayor claridad.
Y la llamada 6027, active su micrófono, por favor, y ofrezca su comentario. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. También quiero felicitar a la directora interina Acierto. Yo soy Leonard Lang. He participado en el programa desde el principio. Creo que soy una de las únicas dos personas que quedan que puede decir esto. En la semana anterior he recibido varias llamadas de recicladores que dicen que van a perder su cuota de procesamiento porque alguien más va a abrir en su zona, como la mujer que me antecedió. Hay 6 centros de reciclado que van a tener que cerrar y se quedarían sustituidos por uno si se permite esto. No sé si alguien en el departamento está en contra de seguir la reglamentación. El problema aquí es en el plan de preparación, porque este reciclador va a abrir y de inmediato va a tener a 6 centros competidores en una proximidad muy reducida. Tengo entendido que el reciclador no tiene permiso de la ciudad de Los Ángeles y una vez que entre en operación cuentan con 5 días para mandar una declaración firmada bajo pena de perjurio de que tienen todos sus permisos. Espero que el departamento estudie todo esto o indague sobre todo esto. El programa de subvención, mucha gente se está comunicando conmigo que quieren participar de alguna manera, recibir una subvención. Yo tengo entendido que el sistema de otorgación de subvenciones va a adoptarse en la reglamentación. ¿Tienen pensado adoptar esta reglamentación para la otorgación de subvenciones? Hola Leonard, gracias por la pregunta. No, no tenemos para la subvención de innovación en la redención y en el reciclado, no. Muy bien, perdón, no escuché la respuesta porque el sistema me estaba diciendo que mi micrófono estaba desactivado cuando usted contestó. Sí, entonces voy a esperar un momentito. No, no tenemos la intención de desarrollar reglamentación para el programa de innovación en la redención o en el canje. Otra pregunta, y esto ya se mencionó también anteriormente el día de hoy. El comunicado de prensa que salió sobre el fraude de reciclado de 140.5 millones de dólares. Yo tengo cierto conocimiento sobre esa situación, leí la acusación. Este es un procesador en Sacramento que durante los 5 años de su existencia se le pagó aproximadamente 80 millones de dólares para reembolsar a los recicladores, por lo que este dinero terminó en manos de los recicladores. Ustedes pueden averiguar cómo esperan poder recuperar 140 millones de dólares de personas a las que nunca se les pagó 140 millones y que no ganaron 140 millones. Lo agradecería. No necesito la respuesta en este momento. La reglamentación sí señala que el departamento tiene que ser realista y que tiene que tomar en cuenta la capacidad de poder repagar la cantidad. Y finalmente, Susan Collins mencionó el problema del presupuesto del gobernador. El presupuesto del gobernador indicó que salían préstamos del programa de reciclado de envases de bebidas de ese fondo y que en el pasado esto no ha resultado bien para los recicladores. ¿Hay algo que ustedes pueden hacer para impedir que estos préstamos salgan de ese fondo, sobre todo cuando se otorguen las subvenciones que van a hacer que disminuya? Estaba indicando que estaban saliendo
fondos como préstamos de este fondo y pueden hacer ustedes algo para que ese no sea el caso. Estoy de acuerdo con usted. Lo que quiero decir rápidamente es que estos préstamos incluyen terminología que específicamente impide que tengan impactos en programas. El Departamento de Finanzas tendría que reintegrar estos fondos de inmediato si tuviesen un impacto negativo. Lo estamos monitoreando. Es una prioridad para mí y para el departamento el evitar cualquier impacto. Desde luego que se dan estos préstamos porque el Estado obviamente tiene un problema más grande en cuanto a que hay un déficit en el Fondo General. Entonces, queremos cooperar, pero es una prioridad para nosotros asegurarnos de que no se estén haciendo, tomando acciones que pudieran impactar negativamente el programa. Agradezco sus comentarios, Leonard. Gracias. ¿Son las únicas personas? Sí, son todos. Bien, muchas gracias a todos los que hayan participado el día de hoy en la reunión pública y pueden encontrar videos del día de hoy y una grabación de la Junta del Público en la página, nuestra página en YouTube. Subiremos los videos lo antes posible. Muchas gracias a todos. Espero que disfruten de su mes. Nos vemos el mes siguiente. Gracias.